Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí reunidos en este cuarto día, jueves 9 de junio. Pueden creer, ya hemos completado 3 días de conferencias maravillosas con unos docentes que cada vez nos enseñan que conocen muchísimo y son unos apasionados y definitivamente les encanta este tema y pues lo aportan y lo entregan muy generosamente. Aquí entonces voy a mostrarles lo que cada semana, pues a los que nos acompañan por primera vez el día de hoy, pues que puedan conocer en qué vamos, qué estamos haciendo. Sabemos que estamos en el primer Congreso Virtual Interno de Astrología que está organizando la Academia Atenas, que es Academia Técnica de Estudios Neoastrológicos y Sociales, que es su lanzamiento y también pues este congreso que lo estamos haciendo interno para luego revisar. Recuerden que la Academia Atenas no solamente trata temas de astrología, sino que también gracias a todos esos ámbitos y experiencia que tienen y saberes que conocen nuestros docentes, pues vamos a ampliar muchísimos todos los servicios, sobre todo buscando ese mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar en nosotros. Les voy a hacer un repasito rápido. Ya hasta ayer completamos ya 6 conferencias que ustedes están viendo aquí. No me voy a permitir leerlas. Ya tenemos 6 conferencias vistas y nos hacen falta 5. El día de hoy, para no alargarme, como les estoy diciendo, tenemos a Francisco Morales Villano, que es ingeniero industrial con 2 diplomados en educación y ha sido monitor en matemáticas. Está especializado en astrología horaria. Estás por allí, Francisco. Yo vi que te conectaste para poderte dar paso y el auditorio es tuyo para que puedas empezar a contarnos acerca de la astrología horaria. Listo, Francisco, ya voy a compartir pantalla. ¿Te están escuchando bien? Sí, yo lo escucho. ¿Listo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy me tocó el tema de astrología horaria, del cual me especialicé ya hace, creo que un año, más de un año. Y voy a darlo de una manera muy por encima, ya que es un tema muy largo. No sé si me están escuchando bien. Sí. Perfecto. Es un tema muy largo, entonces voy a dar como un repaso, como pinceladas de este tema. Bueno, ¿a qué es la astrología horaria? En realidad es un método el cual intenta dar respuesta a una pregunta específica. O sea, cada acción que hay en la vida es como un nacimiento de una persona. O sea, para dar respuesta a una pregunta, por ejemplo, si se ha robado un carro, hay que hacerla con mucha puntualidad. Esto no se podría responder esa pregunta. Bueno, este método también se podría utilizar como complemento de la astrología. O sea, se congela cada ratico. A mí me está pasando igual, mala recepción. Pensar que no se le escucha bien. Francisco, de pronto trata de, si quieres, de ubicarte cerca de donde tengas tu Wi-Fi. Puede ser que eso está, o si quieres, pues por temas de ancho de banda, perdón, si quieres, apaga tu cámara para que te podamos escuchar bien. ¿Nos escuchas, Francisco? Sí, está muy entrecortado. Sí, y creo que se acaba, no, bueno, aquí está todo bien. Eso, Francisco, si quieres, apaga la cámara, que muchas veces nos juega una mala pasada porque como consume más ancho de banda cuando tenemos la cámara abierta, entonces cierra la cámara.
también. El de Jorge también está entrecortado, es que con la lluvia tiene que afectar. Silencio de todos. A pesar que no se escucha. Buenas. Ahora mejoró. ¿Ustedes me están escuchando bien a mí? Sí. Bueno, perfecto, Francisco. Bueno, Sí. Deja la cámara Sí. cerrada y sigues poniendo porque no se te ha escuchado ¿Ya me nada. termino o no? Listo, ya tengo la cámara cerrada. Bueno, vamos a hablar un poquito de las casas, pero las casas las que voy a hablar, Perfecto. sí, pues son las que es muy por encima, o sea, son las casas que nosotros siempre hemos manejado. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la casa 1, que representa también ahí está relacionada con el poder, la casa 1 está relacionada con el consultante, con el cuerpo, con el estado de salud, aspecto y ubicación. En la casa 12, lo normal es el dinero, las posesiones y cosas perdidas. La 3, la relación, comunicación, aprendizaje, viajes, parientes. La 4 es la del padre, el hogar, los bienes y los asuntos que consultan. Bueno, la casa 5 se relaciona con los hijos, con los niños, con la descendencia, la creatividad, los juegos, el placer. La 6 se relaciona con la enfermedad, los animales, los sirvientes, los trabajadores. La 7 se relaciona con los socios, con la pareja, con los enemigos declarados. La 8 es el dinero y la muerte. Vamos a ver la 9, viajes lejanos, extranjero, educación, actos legales, publicación, sueños, profecías. Casa 10 representa a la madre, la profesión, la fama, el éxito. Casa 11, la de los amigos, la esperanza y los deseos, los inventos. La 12, las prisiones, los hospitales y los encierros. Bueno, vamos a hablar ahora de los signos. Los signos. Bueno, en los signos, como esto es tan largo, únicamente voy a coger dos signos que van a ser Tauro. Los vamos a ver muy superficial también. Bueno, el Tauro es un signo de tierra, femenino, nocturno, sur. En las enfermedades siempre es la garganta, las amígdalas. Bueno, aquí como es de preguntas, esta es la horaria, son preguntas. Entonces, si me preguntan de lugares, podría ser los establos, las habitaciones inferiores, las casas, sótanos. Las apariencias, cuando nos llegan a preguntar a una persona, podría ser una persona baja, frente ancha, ojos grandes, robusto. Y, por ejemplo, también las personas que son, perdón, el signo de Géminis es un signo de aire, cálido, húmedo. Bueno, de las enfermedades de este signo están los trastornos, los accidentes, los brazos, los hombros, todas las enfermedades de origen nervioso. Los lugares en la casa se relacionan con las habitaciones, los pasillos, los salones, los juegos, los cofres, los lugares elevados, perdón. Y en la apariencia física son personas altas, brazos largos, manos algo pequeñas, pelo muy oscuro y ojos penetrantes. Nuestro siguiente tema serían los planetas. En esto también vamos a ser muy concisos
únicamente 2 planetas, porque lo voy a relacionar con un ejercicio que vamos a hacer ahora, o que voy a hacer. Entonces, por eso no me extiendo, porque este tema es muy largo. Entonces, lo único que voy a hacer son a tomar 2 planetas. Bueno, Mercurio. ¿Qué me indica Mercurio? Se trata de una persona con mucha diplomacia, muy inteligente, como es Mercurio, lógico, personas con mucha argumentación, muy elocuentes. Son personas que siempre les gusta la investigación, les gusta, son como de universidades, profesores. Bueno, en las profesiones, como le había dicho ahorita, filósofos, matemáticos, son contadores, comisionistas, abogados, escritores, son personas que tienen que ver con enseñanza o con conocimiento. En el caso de personas cuidadosas, muy elegantes, siempre se cuidan muy bien, o sea, siempre andan muy bien vestidos, son siempre los elegantes de aquí. Son personas que tienen que, a toda hora tienen que estar involucrados en los romances, en el amor, les gusta la música. Bueno, como profesiones vamos a tener músicos, pintores, joyeros, violinistas, y los lugares serían los juegos construidos en una casa. Ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. Por eso traigo a colación esto. Cuando el significador de un objeto perdido se encuentra en una casa, ¿qué es el significador? El significador es el regente de la casa 1, que es el consultante. Cuando hacemos una carta, la persona que aparece en la casa 1 siempre es el consultante. De ahí tomamos el regente, que es uno de estos significadores. El otro significador que nos va a ayudar mucho es la luna. Bueno, entonces cuando uno de esos significadores se encuentra en la casa 1, es el lugar donde siempre ponen las cosas. En la casa 2 es donde se guarda el dinero, los objetos de valor, puede ser cajas fuertes, cosas así, donde todas las cosas de valor las pone ahí. Casa 3 se refiere a los carros, garajes, libros, cartas. En la 4 es la cocina, el jardín, en las casas de los padres, sótanos, donde se guardan los alimentos. Casa 5 es la alcoba de los hijos, donde pueden ser los casinos, o sea, partes donde haya diversión. Puede ser también las chimeneas, los estudios. La casa 6 es la casa del trabajo. O sea, puede ser si usted tiene un cuarto destinado también para trabajar, ahora que se trabaja así. Y también puede referirse a un lugar que no tenga mucha visibilidad, o sea, que puede ser muy escondido en la casa. Casa 7 es la habitación, la alcoba principal. Aquí en la casa 6 también podría, me salto un poquito de la casa 6, también podría indicarnos que una persona del trabajo sabe dónde está un objeto, o sea, que te haya visto que donde lo hayas puesto o que lo haya tomado, cualquiera, que sepa la ubicación de esto. Así mismo en la casa 7, la pareja sabe dónde se encuentra el objeto a buscar. La casa 8 está una que está fuera del alcance. O sea, por lo general ya cuando esto ya está perdido, o sea, o por ejemplo también puede ser que esté en un lugar, por ejemplo la cañería, que se haya ido por una fuga de esas, o que se encuentre en los baños.
En la casa 9 es que se encuentra, puede estar en la escuela, puede estar en un avión, biblioteca, áticos, estanterías, pero unas estanterías que estén superiores, o sea, en la parte alta de una estantería. En la casa 10 hablaríamos de los vestíbulos, el estudio, los comedores, los tejados. Casa 11, son los lugares de reunión donde nos reunimos con las personas, los amigos, eh, pueden ser también parte de, o sea, donde hacemos alguna reunión con nuestros amigos o clubes sociales. En la casa 12 ya puede estar ya muy oculto, ya puede que ya no lo podamos alcanzar tampoco. Puede también estar en un hospital. Bueno, ¿cómo hacemos este procedimiento? Primero tenemos que tener la fecha exacta o de la pregunta y todo para levantar la carta, ¿cierto? En la carta preparamos la carta. Entonces, aquí con esto, por medio de esto, las casas serían las representantes de cada pregunta. Por ejemplo, si vamos a hablar de dinero, por ejemplo, podría ser la casa 2, de la familia, de los hermanos 3, así sucesivamente. Aquí también podríamos utilizar las casas derivadas, si dado el caso que nos toca. Bueno, dependiendo, o sea, de lo que le dije, de cada pregunta nos vamos desplazando en la casa y eso va a corresponder la respuesta. Bueno, la ubicación del significador. Este es un tema muy importante. Yo como lo había indicado hace un momento, el significador es el planeta regente de la casa 1, que es el consultante. Entonces, ¿cómo le hacemos cómo analizamos este significador? Lo vamos a analizar en la casa y lo vamos a analizar también con los planetas que tiene ahí. Y también los aspectos que se hagan. El otro significador es que lo que estábamos hablando hace un momentico es la luna. Y ese también tenemos que analizarlo con la casa y los planetas que haga aspecto. Aquí vamos a hablar sobre un ejemplo. Listo. Se refiere a la ubicación, o sea, nos están requiriendo la ubicación de un dinero. Hacemos la carta y lo que nos damos cuenta, el primero que es en la casa 1, que es Virgo. En Virgo, pues ubicamos, podríamos darle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ubicamos Virgo, ahí tiene la rueda de la fortuna, pues que nos da indicios de que está bien aspectado para eso. La siguiente, por favor. Bueno, que tenemos que hacer el análisis de los planetas indicadores. Por ejemplo, en la casa, lo que estaba comentando ahora, estamos la casa y los signos donde estamos ubicados. Entonces, el regente de Virgo nos daba Mercurio. Mercurio está en la casa 8, lo que nos indicaba hace un momento que Mercurio es posible que estuviera perdido, o sea, que ya no lo diéramos como perdido, pero ahí lo tenemos en Tauro. En Tauro quiere decir que ese dinero está en la casa, no ha salido de la casa, está siempre ahí. El otro significador, que sería la luna, está a 28 grados de Tauro, también me está indicando que está en la casa, o sea, que no ha salido de ahí. ¿Qué otro análisis podríamos estar haciéndole a esto? Bueno,
lo que les había comentado ahorita, que de dónde podría ser el lugar donde se encuentra, por ejemplo, si estaba en casa 8, pues, que podría ser los conductos, los baños, pero bueno, ahí no se ve tan claro en eso. En la casa 9, que es la luna, que es la que más influye en esto, me dice que puede estar, pues en un avión podríamos descartar. Entonces, serían áticos, estanterías superiores o bibliotecas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, o bibliotecas. Listo. Bueno, y como estamos hablando de biblioteca ya, y está relacionado con Mercurio, podríamos concatenar esas estanterías con algo de conocimiento, o sea que podría ser una biblioteca, ¿cierto? Y otro que podríamos concatenar ahí es en Tauro. Tauro, ¿qué nos dice? Que son en las partes inferiores de algo. O sea, tendríamos una biblioteca, pero en la parte inferior de la biblioteca puede encontrarse el dinero. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a buscar, y ese sería el resultado de la consulta. Y hasta aquí es la exposición mía. Muy bien, Francisco, muy bien, me encanta. Mis felicitaciones. Muy interesante. Felicitaciones, muchas gracias. Sí, lo hice muy Muy por interesante. Bastante interesante, sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Bueno, muchas gracias. Francisco, muy chévere tu exposición. Lástima que no te vimos, pero chévere. Bueno, listo. Vamos a ver, muy buena. Hay que Bueno, profundizar. Hay que profundizar en la astrología horaria, porque es muy interesante, demasiado, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Bien. Hasta la próxima, Francisco. Bueno, gracias. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Pues no tuvimos espacio así como de preguntas, igual pues ya te dijeron que les había encantado. Por cuestiones de tiempo vamos a seguir. Nuestra segunda docente del día de hoy, que tenemos aquí el agrado de presentarles, es a Pilar Orozco Martínez. Ella es tecnóloga en ingeniería textil, licenciada en filosofía, magíster en educación para adultos, con diplomados en psicología y sexualidad. Dedicada hace muchos años a la astrología y su especialidad es la psicoastrología. Entonces, no siendo más, le doy espacio a Pilar. Voy a presentar su proyección y la voy a compartir. Entonces, Pilar, el auditorio es todo tuyo. Bueno, entonces buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Jorge Luis por manejar muy bien todos estos sistemas, porque yo me embolataría. Y a Patti por estarnos estimulando y permitir este encuentro. Entonces, bienvenido de nuevo a este primer congreso de astrología. Yo conocí a Patti hace como 20 años. Desde allí ella fue mi chispita, y seguí haciendo distintos recorridos. En realidad ha sido para mí muy valioso y enriquecedor para mi vida el encuentro que tuve con Patti. Ok, continuemos. Hoy vamos a hablar de astropsicología, pero para eso, pues, entonces voy a empezar hablando de algunos antecedentes históricos, algunas clasificaciones de la astrología, la familia Huber, con la que yo estuve estudiando como unos 3 años, el horóscopo Huber, diagrama de Ptolomeo, los 5 niveles de la existencia humana según la familia Huber, y vamos a trabajar 2 ejemplos. Dale. Bueno, entonces, para ninguno es de extrañar, devuelve el anterior. Para ninguno
es de extrañar que desde siempre el ser humano se ha sentido maravillado y curioso frente a todos esos punticos brillantes. Él siempre ha mirado hacia el cielo. Creo que nosotros hoy en día somos los más alejados de esa sensibilidad nocturna, pero nosotros ahora estamos metidos en estos muros de concreto y creemos que el mundo es eso que está al frente, el vecino y el del lado. Esta gente estaba más caminando y viendo la naturaleza y en contacto con la naturaleza. Otra. Dale. Eso. Entonces, es precisamente al estar en contacto con la naturaleza y darse cuenta que hay unos ciclos, ¿sí? Como son la primavera, el verano, el otoño, el duro invierno y otra vez empieza el ciclo, que ellos se dan cuenta, el hombre se da cuenta de que hay como un ciclo que se repite constantemente. Y es allí, en ese darse cuenta, que empieza a tratar de encontrar un equilibrio entre su propia vida y como los cambios climáticos, ¿sí? Entonces, a partir de allí, en la búsqueda de manejar esos cambios climáticos, empieza como a acercarse a la astrología. Otra. Dale, Jorge. Bueno, entonces podríamos decir que muchos de estos orígenes de la astrología, de hace mucho tiempo, la astrología se puede decir que es casi que desde que el hombre empezó a ser consciente de sí mismo, entonces empieza a construir un mundo mejor, más equilibrado para él vivir, donde él pueda vivir bien bajo el invierno o bajo la sequía de los veranos, y es allí, tratando de construir un mundo mejor, que él empieza a construir su relación con los astros. Otra. Bien, entonces aquí empieza a darse cuenta que hay estaciones que se repiten. Así que el 3 de enero, o que tiene momentos que siente más calor, momentos que siente más frío, hablemoslo en el idioma de ellos, ¿sí? Hay momentos de más calor, de más frío y que esto se repite constantemente. Allí yo les puse el sol corridito porque realmente el sol nunca está en el centro como lo hace el dibujo. Les hice ese sol ahí tratando de imitar el dibujo para decirles el famoso afelio que nos han estado nombrando. Es precisamente algo que ocurre cada año en esta fecha, 4 de julio, donde la Tierra está más lejana al Sol, porque la rotación alrededor del Sol no se hace en un círculo así, oval, pero el Sol no está tan en el centro, está a un ladito, ¿sí? Entonces tenemos un periodo donde está muy lejos el Sol, ¿sí? Si estamos en el 4 de julio, 3 de julio, el Sol está muy lejos, y hay otro periodo que es el 3 de enero, donde está más cercano. Por supuesto, al estar más lejano, más cercano, hay la sensación de rayos mucho más cálidos o menos cálidos. Pero además de eso, también ellos identificaron que la Tierra no tiene ese movimiento, ¿cómo se llama eso? Él tiene como un movimiento en vaivén, ¿sí? Entonces, ese movimiento en vaivén, que está así, hace que hay determinados momentos que la Tierra recibe directamente en el sur los rayos solares y otras veces en el norte los rayos solares. La otra. Bien, aquí está más claro el dibujo de la Tierra dando giros alrededor del Sol, y ahí vemos la ubicación correcta del Sol, ¿cierto? Entonces llamamos perihelio en ese momento más cercano y el efelio es ese momento más lejano, y estos son movimientos que se repiten, y ellos fueron capaces de darse cuenta, y lo vamos a ver con las construcciones
donde ellos, unas construcciones perfectas, el rayo de luz empieza a pasar por un agujerito, por una ventana en tal fecha, y ellos lo sabían. Como estaban tan cerca al sol, que era el astro que los iluminaba, pues ellos lo adoraban, ¿sí? La otra. Aquí vemos un famoso sitio que queda en Perú y es un observatorio y es construido desde esa época. Como este sitio, hay muchos más en la Tierra. Listo. Aquí este otro, en Inglaterra, que pues ustedes lo han conocido muchas veces, que ahora se va a hacer como oraciones o ceremonias místicas, pero además de eso, estos seres, estas personas estaban como muy ligadas al movimiento astrológico, lo que se va a ir llamando astronomía, pero también a la influencia en los estados emocionales, ¿sí? La influencia en el frío, hay un recogimiento, hay un tipo de comportamiento y ellos empiezan a distinguir que en el frío la gente tiene un tipo de comportamiento distinto que la gente que nace en el clima cálido, ¿sí? Y además de eso hacen la medida exacta para en tal época hacer una celebración, porque en tal época el sol pasa por alguno de estos agujeritos precisos, ¿sí? Creando formas. Listo. Tenemos pruebas claras de distintos tipos de astrología. La astrología egipcia, la astrología china, la astrología maya, que con Patti recibimos clases. Entonces, son astrologías muy distintas que si no se estudian, pues quedamos perdidos los que tenemos el conocimiento mayores en la astrología occidental. ¿Listo? Bien, aquí seguimos viendo muestras de cómo el hombre desde siempre estaba haciendo interpretación de estos movimientos astrológicos. Aquí en India, en la pared de Jaisalmer, hay todos estos símbolos y se sabe que tienen que ver con un tipo de interpretación astrológica. Ya vimos cómo nuestra compañera nos hizo la exposición de la otra imagen, cómo es la casa 1, la casa 2, la casa 10, la casa 7, ¿sí? Y cómo se ubica y cómo lo manejan ellos de bien. ¿Listo? Bueno, hay que entender que la astrología para los antiguos era algo cotidiano, era algo común. Para la antigüedad, todos los reyes tenían un astrólogo al lado. Era algo muy común. Pero después de la edad antigua viene la edad media, la famosa edad media, que fueron 10 siglos, equivalente a lo que hemos recorrido desde la época antes del nacimiento de Jesús hasta nuestra época. ¿Sí? O sea, la edad media fue demasiado larga, se caracterizó por la influencia cristiana. Acuérdese que la influencia cristiana hace que el ser humano no tenga una comprensión más humanista, sino teológico. Ya no es el hombre y la naturaleza el centro, sino que el centro es Dios. A partir de allí se considera para la hoguera a todos los que quisieran dominar, hablar de astrología o cualquier cosa que fuera las hierbas, el conocimiento de la naturaleza. Entonces, pero eso ocurre es en el centro de Europa, no ocurre en el oriente, ni en India, ni en China, es en el centro de Europa. Ellos se quedan estacionados. Sin embargo, en los monasterios, de manera secreta, muchos sacerdotes recibían libros en secreto, porque era prohibidísimo, y los transcribían. ¿Ok? Este señor en 1966, Colbert,
prohíbe la astrología. Y eso de alguna manera crea una huella, tanto que ahora es que la astrología está de nuevo abriéndose y vemos tan seguido como este congreso y como otro. Ahora ya se habla por internet de la astrología y el que busca encuentra temas de astrología por todo lado y todo el mundo ofreciendo astrología. Yo me acuerdo que muy niña no, en la adolescencia, cuando quería estudiar algo, quería estudiar astrología. Y me acuerdo que este señor, que se me escapa ahorita el nombre, había puesto una pancarta en la quinta. ¿Cómo es que se llama, Pati? Este señor que habla por televisión. Bueno, menos mal que no aprendí con él porque no me gusta nada cuando habla. El colombiano. Él tenía una escuela. Mauricio Puerta. Mauricio Puerta. Mauricio Puerta. Él tenía una pancarta. Yo tendría unos 18 años y yo dije, uy, yo voy a estudiar con Mauricio. Me hubiera metido el grito, pues, terrible si cuando estudié filosofía todo el mundo quería que estudiara derecho. Entonces, por supuesto, yo dije, no importa que me regañen, yo voy a estudiar. Pero cuando llegó el momento de estudiar, cuando me gradué, ya no estaba la pancarta. Yo empecé a averiguar que Mauricio se había ido, ¿sí? Porque es que todavía era muy oscura esa época, ¿sí? Y nos ha perseguido durante mucho tiempo esa influencia del medioevo. ¿Listo? ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que a pesar de todas esas prohibiciones del centro europeo, no era fácil silenciar a los sabios, no era fácil alejar a los que miraban el cielo, y en secreto ellos se reunían, y ellos, se puede decir que seguían haciendo sus investigaciones, y todo lo que definía el cielo, toda la descripción que hacían del cielo, partía de los astrólogos, ¿sí? Los astrólogos y la astronomía estaban completamente unidos, así como el astrólogo, el filósofo, eran saberes unidos, no estaba esta división. La psicología estaba integrada, era un solo saber, que era el conocimiento del hombre, y miraban el conocimiento del hombre como una totalidad, no esta división que nos han hecho ahora, que uno va donde el médico y lo divide en un dedo, lo divide en un corazón, en un hígado. Bueno, listo. Bueno, aquí les voy a nombrar rápidamente por épocas personajes tan conocidos en la antigüedad: Pitágoras, Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio. En la famosa Edad Media, apenas puse a Dante Alighieri, a Hipócrates, el padre de la medicina, pero indudablemente hay muchos más. Y cuando yo nombro estos, en los que se conocen en la Europa occidental, ¿vale? No de los que se conocían en el Oriente, porque esos son montones. Después de pasar esta oscura Edad Media, pasamos a la moderna. Paracelso, son muy pocos los que puse porque no terminaría. William Shakespeare, Francis Bacon, Baruch Spinoza, Leibniz, ¿cierto? Pero hay muchísimo más. Tenemos nosotros que los fundadores de Estados Unidos, y además de eso, presidentes de Estados Unidos, más de uno sabía astrología, ¿sí? En la contemporánea está Goethe, está Byron, Napoleón Bonaparte, hasta Napoleón, que se supone que era una persona más común, sabía y se dejaba orientar por la astrología. Muchos de los presidentes actuales tienen como guía al astrólogo, no, ni siquiera lo dicen, porque todavía sienten cierta vergüenza a reconocer la importancia de la astrología. ¿Listo? Bueno, les hago esta pregunta. Muchas veces se han encontrado en esta posición, mirando el cielo, sintiendo esa necesidad de saber más, especialmente cuando están en una finca
cuando están en un retiro, a mí personalmente muchas veces de crisis, que han sido por montones, me he encontrado mirando el cielo, no mirando el cielo raso, no mirando la pared, no mirando una lámina, me he encontrado mirando verdaderamente el cielo. A nivel personal, desde niña miraba el cielo, desde muy chiquita, y solamente me acuerdo que era una hermana la que me contaba fantasías. Bueno, vamos a ver las clases de astrología. La astrología eleccional o predictiva, que es la más común, la astrología kármica, que debe ser muy interesante, la astrología médica, que es muy utilizado por varios médicos, la astrología psicológica, que como les decía yo, realmente ha existido encadenada a todas estas, pero que ya hoy en día se ha especializado. Sí. Bueno, podríamos llamar entonces como el primer psicólogo, porque él es psicólogo, con un gran conocimiento de astrología, Carlos Jung. Él se fue al Oriente. Mira, él era psicoanalista, muy amigo de Freud, el padre del psicoanálisis, pero él como que decía, no me suena del todo el que toda la respuesta esté en la sexualidad y que todas las respuestas sean tan racionales. Él se fue al Oriente, se sumergió en estas aguas que son como espiritualistas y además conoció la astrología. Y a partir de allí empezó a investigar y entre más investigaba, más encontraba coincidencias con las distintas personalidades de la gente que él atendía. Él le hablaba a Freud, incluso le dejó libros que Freud nunca votó porque se le encontraron a la muerte de Freud. Pero Freud le decía como, ya la astrología psicoanalítica está y tiene una estructura, yo no me puedo meter por otro mundo. Pelearon, o sea, se distanciaron. Y Freud siguió con el psicoanálisis y Jung poniendo las primeras piedras de la psicología astrológica. Él dice así, nacemos en un momento dado, en un determinado lugar, y al igual que añadas de vino, tenemos las cualidades del año, de la temporada en la que nacemos. La astrología no reclama nada más. ¿Listo? Bien, entonces, ¿quiénes son estos dos personajes? Bueno, Bruno, que nace más o menos en el 30 y muere en el 2000. Alice, un poco más acá del 30 y muere realmente pasado el 2000. Luis Huber Bruno Huber estaba estudiando astronomía y resulta que el profesor todo el tiempo criticaba de la astrología y ponía a la astronomía como algo superior. Por estar en esa criticadera a la astrología, Bruno, un ascendente en Piscis, le picó la curiosidad, bueno, ¿y qué es la astrología? Y empezó a estudiar astrología y le empezó a llamar la atención y decidió estudiar él era de Suiza, los dos, y decidió estudiar con el más duro de los astrólogos, de tal manera que entre más se sumergía en ese mundo, más entendía que eso era real. Se salió de la astronomía y empezó a estudiar psicología, ¿sí? Y astronomía. Como su mamá pertenecía al grupo de Alice Bailey, él tenía cierta sensibilidad. Allí, en el grupo de Alice Bailey, conoció a Louise, que ella sí era practicante, era muy sensible, ellos manejaban la astrología, una astrología que ya es más holística, donde se tiene en cuenta toda la parte espiritual del ser humano. ¿Listo? Este par hacen un encuentro maravilloso, hacen una integración y tratan de decir, bueno, vamos a construir algo más sólido de este mundo. Estas son frases hermosas, la vida es sin el perdón se rige por un ciclo interminable y resentimiento y venganza. Este señor, Robert Asaglioni, es el lugar donde se van a formar Alice y Bruno. Asaglioni es italiano y él ya tenía una escuela muy conocida
¿sí? Una escuela psicológica muy conocida, y cuando oye a Alice y a Luis, a los Uber, a la familia Uber, pues se queda como maravillado de ese encuentro y les permite entrar, y allí ellos dos, con toda la experiencia de Roberto Azaglioni, empieza a poner en práctica el conocimiento, pero era con muchísima gente. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ¿qué es la astrología psicológica? Parte de la astrología tradicional, en ningún momento niega nada. De la astrología esotérica, finalmente había estado en el Oriente, y Alice pertenecía a la escuela, a una escuela espiritualista, y hace la integración de psicología y psicosíntesis que propone Azaglioni. Listo. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es la astrología psicológica? Es autoconocimiento, crecimiento espiritual y personal, una visión holística del individuo, mente, cuerpo, espíritu. Es una herramienta de diagnóstico. Accede a nuestro ser más profundo. Identifica motivaciones vitales esenciales. Hay libertad, alegría de vivir y creatividad. Ellos dicen, cada persona tiene varias personalidades, no es una sola. Y eso lo van a ir recorriendo, que cada uno descubra sus distintas personalidades. Tanto que yo puedo ser muy mal geniada en mi casa y muy amable con los amigos, o muy tensa en mi trabajo y muy relajada en la casa. Es eso que hace que diga cada persona una definición distinta de lo que soy yo. Entonces hay que hacer el encuentro entre esas personalidades. Ellos dicen, hacen como una búsqueda del hombre para que cada uno aprenda de sí mismo y de sus expresiones. No hay recetas, no a las recetas, no es a usted le va a ocurrir esto, sino que tiene tal influencia y usted, ¿cuál es su tendencia a manejar tal influencia? ¿Sí? Tiene tal influencia, o sea, usted puede llegar a manejar esa influencia y esas reacciones. Ayuda a contestar quién soy y cuál es mi camino. ¿Listo? Pilar, recomendación 5 minuticos porque ya vamos tardecito para no alargarnos tanto. Gracias. Bueno, entonces vamos al ejemplo. Ok, listo. Vamos al ejemplo. Listo, esto es grande. Quiere decir que solamente utiliza lo que Ptolomeo propuso. Listo. Los planetas que utiliza Ptolomeo. Listo. Ellos hablan de que la carta natal se divide en el centro, los aspectos, este círculo que son los planetas, los signos zodiacales y las casas. Y que tenemos que ir conociendo por etapas todo eso. Su visión es muy sagitariana, muy jupiteriana, es decir, va de lo grande a lo micro. El conocimiento nosotros normalmente lo hemos manejado muy mercurial, que es de lo mínimo a lo máximo. ¿Sí? ¿Listo? Vamos con unos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo es de Luz Estela. Lo primero que uno ve en este ejemplo es esta carta. Es un poco distinta porque ellos utilizan unas orbes muy pequeñas, las medidas de ellas son muy exactas, y cuando el orbe se amplía, las líneas son más delgaditas y llega a ser así, como un pespunteado, porque según ellos no es una influencia muy fuerte. Entre más gruesa sea la línea, el orbe es más preciso y la influencia más grande. Otra característica que tiene es que este es el centro espiritual, ninguna línea va por allí, es el centro que ustedes vieron en el mapa anterior. Esa es la parte que pulsa hacia afuera y que hace que cada persona, aunque alguien haya nacido a la misma hora y en el mismo lugar de Luz Estela, esto de adentro no lo tiene nadie igual, y eso es lo que hace la diferencia. Entonces cada persona decidirá si escoge estos rojos que tiene Luz Estela, que la hacen muy dinámica y muy activa, o si coge este trígono
azul, que le hace que tenga grandes talentos, muchas posibilidades, pero que a veces la puede volver lenta. ¿Entiende? Entonces, es hacia dónde escoge. Y los verdes es el interrogante. Ellos manejan estos tres colores. Los rojos, que le dan dinamismo y acción. Los verdes, que son los talentos que se trae. Perdón, los azules, los talentos que se trae. Y los verdes son los interrogantes, que son importantes hacerlos para uno no tragar entero, para uno cuestionar. ¿Sí? El siguiente. Siguiente. Bueno, entonces uno ve figura de aspecto y para no confundirse con esta, sigue. No, la otra, la anterior. Uno puede decir entonces que la anterior, esta. Uno puede decir entonces que luz de estela tiene, bueno, deja esa pues. Que luz de estela, yo decía era la siguiente porque tiene la posibilidad de ver solamente figura de aspecto. Después de nosotros lo primero que hacemos siempre es poner esta figura en grande para ver la figura de aspectos. Entonces hay dos figuras, pero hay una que es predominante. Hay dos figuras grandes que rodean a este círculo, que es la parte espiritual. Pero si ustedes se dan cuenta, este círculo que es muy bello, es de gran talento, donde la persona viene con talentos desde la otra vida, pero tiene aquí mucha interrupción. En cambio hay y este es un triángulo, en cambio hay un gran figura cuadrangular, definidísima, quiere decir que para las luz estela va a ser en su personalidad más importante lo cuadrangular. ¿Qué significa lo cuadrangular? Igual que significa más o menos el elemento tierra, constantes, luchadores, incansables, que no paren, pero obstinada. Solamente con la figura no estoy hablando yo de signos zodiacales, ¿sí? Lo que pasa es que como uno no puede desconectarse, pues uno sabe que adentro tiene el triángulo. Las figuras cuadrangulares hablan de obstinamiento, de fuerza, de empoderamiento. Las figuras triangulares hablan de talento, es una figura amorosa, es una figura que nos dice luz estela tiene varios talentos. Después para seguir hay que averiguar qué planeta está tocando esto, ¿sí? Pero esta busca comunicación y esta busca trabajo, el cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Por allí veo yo una figura de aprendizaje, no sé si la pueden ver, es esta verde con este rojo. Y aquí viene pespunteadito eso. Si estuviera completo, pues esto se llama una figura de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene momentos de crisis, momentos donde la crisis dice, uy, ¿yo cómo debo solucionarlo? Y llega este verde, y la verde es la interrogante, ¿cómo soluciono para poder disfrutar este azul? Pero es un azul que no tiene respuesta del otro lado. Puede que se le mande mensaje, pero el otro lado no hay respuesta. ¿Ok? A grosso modo, vamos con la otra carta. Con la de él. ¿Listo? Esta es la de Jorge Luis. Jorge Luis, aquí vemos también su centro y vemos que Jorge Luis tiene esta figura que es muy linda. Vamos, Jorge Luis, a la otra para que veamos la figura de aspecto. Eso. Aquí vemos muchas figuras, pero hay una que parece predominante. Este azul, ¿cierto? Que es un triángulo pequeño de talento, abarca una parte de la carta. Y aquí vemos un triángulo polar. ¿Por qué? Porque está compuesta solamente de azul y de verde. Esta tendencia es o es blanco o es negro. A veces en tu posición, o es de una manera u otra manera. Estos rojos que no le dije a luz estela, es la incansabilidad, o sea, la lucha, pero es fuerte, ¿no? Es la lucha, la fuerza, el no parar, no parar, no parar.
Entonces, los rojos significan acción, pero como es una figura triangular, logra suavizarse. Cuando es un rojo en cuadrangular, obstinamiento cerrado, ¿sí? En Jorge Luis, este triángulo pequeño me dice que viene con talento. ¿Cuál es la figura más notable? Para mí tiene varias figuras, pero hay una figura notable aquí y es esta de ponerse en blanco o en negro. O soy de un lado o soy de otro. Entonces esta figura nos habla de que hay de esta oposición que lo hace entrar en crisis, ¿cierto? Y aquí llega y trata de buscarle solución, ¿cierto? Pero siempre vuelve y entra en esa crisis, está girando. Aquí vemos esta otra figura que nosotros conocemos como el yod, ¿cierto? Que ya ustedes han oído el yod, ¿sí? Entonces, él tiene bastantes triángulos. Mire, tiene este triángulo, o sea que él tiene una tendencia a buscar relacionarse, a tener esa empatía con la gente, a ser servicial, ¿ok? Aquí tiene este otro triángulo de acción. Cuando se tienen líneas sueltas, aquí yo veo a ver si esta está suelta, díganme entonces si me equivoco, o sea que no hace ligación, no, este sí está ligado a este. Bueno, supongamos una carta donde sea puras líneas, son difíciles de encontrar, o que la mayoría de figuras sea lineal. Es una persona demasiado activa, de esas que está aquí, está allá, pero mientras el cuadrangular es activo y termina, concluye. La línea suelta es persona que está en movimiento, pero como que hace muchas cosas a la vez, ¿sí? En cambio, el cuadrangular, como el ladrillo, permanece en su sitio. El triangular es la tendencia a buscar lo sociable, a comunicarse, a ser solidario. Sí, se supone que lo triangular es lo más amoroso, pero a veces, según los triángulos, un triángulo muy azul que sea dominante, hay que estar pilas porque es mucho talento, pero a la vez, a veces los que tienen tanto azul les falta fuerza para luchar por ello. Bueno, esto es a manera rapidísima. Listo. Bueno, Pilar, Listo. muchísimas gracias. De verdad, muy Gracias. interesante. Quedé para una cita con usted. Vamos a ver, para poder que me explique muchísimo más de esto, pero ya estamos justo con el tiempo. Listo. Listo. Sí, allí Pili, da como para siempre, mucho. tan buena. Sí, Excelente, Pili. excelente. Gracias. Bueno, Muchas gracias, Pilar, por tu presentación. Excelente. Bueno, Muchas gracias, Pilar. bueno. Excelente presentación. Muy bien, Bueno. Pilar. Gracias. Ok. Gracias a ustedes. Y a Pilar. Pati, y a Jorge. Gracias. Muchísimas gracias y ahí por ponerme por ejemplo. Bueno, siendo las 7 de la noche, pues tenemos aquí la grabación. Yo sé que Nigeret nos mandó la grabación de lo que nos tiene que decir por Quirón. Dura aproximadamente 20 minutos, te puedo ser sincero, que es la presentación que ella tiene, que es lo de Quirón. Entonces, igual, pues la vamos a hacer, porque pues ya no tendríamos más tiempo, porque ya mañana cerraríamos. Ella nos lo compartió. Entonces, pues le pedimos disculpas a quien de pronto ya tenga alguna otra actividad y se tenga que retirar, pues igual la grabación va a quedar. Y los que nos quedamos aquí, pues podemos verla, escucharla, aprender y de pronto Niger está por acá, pero está un poquito indispuesta, entonces por eso hizo todo su esfuerzo para mandarnos precisamente esta presentación y toda esta explicación. Entonces, para no darle más largas, voy a proceder a presentarla. ¿Les parece? Entonces, quienes quieran nos acompañan hasta el final, van a ser 20 minuticos más. Muchísimas gracias.
Buena tarde para todos y todas. Yo soy Nigeret Yepes, soy contadora pública independiente de profesión. Conocí a la profesora Patricia desde hace muchísimos años, fui su alumna y desde esa época la semillita de la astrología muy arraigada. Hoy he querido compartirles un tema muy bonito acerca del mítico Quirón. Primero haré una breve historia, luego miraremos su mitología para entender su influencia y luego miraremos en cada una de las casas que nos trae Quirón. Breve historia de Quirón. En el año de 1977, el astrónomo estadounidense Charles T. Kowal descubrió un curioso objeto orbitando entre Saturno y Urano. Inicialmente se pensó que era un asteroide, el más lejano conocido hasta entonces. Una década más tarde, Quirón empezó a desarrollar una pequeña cola, por lo que pasó a ser considerado una especie de cometa gigante. Se cree que por estar tan lejos del Sol no desarrolló una cola de importancia, por la cual se le consideró de naturaleza dual, se le comparó con el centauro del mito. Posee un plano de órbita muy inclinado alrededor del Sol y su desplazamiento dura aproximadamente 50.7 años. Mitología de Quirón. Cuenta la historia que el dios Cronos se enamoró perdidamente de la oceanoide Filira, hija de Océano y la diosa Tetis. Ante el acoso obsesivo de Cronos, la ninfa pidió a Zeus que la convirtiera en yegua para así disuadir las intenciones de Cronos. Pero éste se percató de la acción de Filira, se convirtió en caballo para poseerla por la fuerza y de esta unión nace Quirón, mitad hombre, mitad caballo. Filira, al ver esta figura de ese ser que nació de su vientre, después de un tortuoso parto, le pide a Zeus que la convierta en un árbol de tilo, para así no tener que amamantar a semejante criatura, y lo abandona. Quirón crece bajo la sombra de este árbol, protegido por su padre adoptivo Apolo. Recordemos que Apolo era el hijo preferido de Zeus, dios de la luz, el logos, el conocimiento e iniciador de la medicina. Crece Quirón muy bondadoso y sabio, interesado en la poesía, la escritura, en las ciencias curativas, primero que todo la medicina. Sus remedios proporcionan alivio al enfermo, pero también fuerza espiritual al que se acerca a la muerte. Quirón llega a tener muchos discípulos, entre ellos los más destacados, Aquiles, Eneas, Esculapio, quienes siguen mucho sus consejos. Cierto día, Quirón ve a otro centauro herido por una flecha envenenada con la sangre de Hidra que le había disparado su amigo Hércules en una lucha entre centauros. Quirón trata de ayudarlo, pero se hiere con la flecha y queda lastimado en una de sus patas. Cabe anotar que es una de la parte animal de su cuerpo biforme. Pero Quirón no puede sanarse a sí mismo. A este dolor de esta herida se le suma el dolor del alma por haber sido abandonado por su madre y nunca haber conocido a su padre. Él podría haberse amargado, lamentarse de su dolor, o también podría haber dirigido su dolor y su rabia contra los demás. Pero en vez de ello, su dolor lo hizo más sabio, aprendió sobre la naturaleza del dolor y esto lo convirtió en el más grande de los sanadores de la mitología griega. El que tiene la capacidad de sanar el sufrimiento de los demás, aunque no pueda sanar sus propios sufrimientos. A Quirón su protector Apolo le había regalado la inmortalidad, así que estaba condenado a llevar ese dolor por toda la eternidad, era un sufrimiento sin fin. Entonces Quirón hizo un pacto por la libertad de Prometeo, quien estaba encarcelado por haber robado el fuego de la humanidad. Por eso cambió su inmortalidad para ver a Prometeo libre de nuevo. Quirón se había casado con la ninfa Cariclo y con ella había tenido una hija llamada Hipe. Quirón rechazó a Hipe porque Hipe le había profetizado su destino.
con esto podemos observar, con este rechazo, que él mismo no había podido sanar el dolor de haber sido abandonado. Finalmente Quirón muere y se convierte en la constelación Centauro. Esta maravillosa mitología nos permite concluir que la posición que tiene Quirón en nuestra carta natal indica el campo donde tenemos una fragilidad, un dolor permanente y enorme, un rechazo por algo, fobias y también las habilidades y los talentos que tenemos y que podemos usar para ayudar a otros, pero no podemos usar para ayudarnos nosotros mismos. Es importante también que hagamos conciencia de lo que nos quiere decir la naturaleza, el instinto irracional de la parte animal de Quirón. La parte irracional, la emocionalidad visceral, y tener en cuenta que los conflictos no resueltos quedan a la sombra y permite que se repitan más adelante en la vida. Ahora sí, nos adentramos a mirar la influencia que tiene Quirón en cada una de las casas. Quirón en la casa 1, la casa de la personalidad. Las personas que tienen a Quirón en la casa 1 sienten un miedo excesivo que está anclado a sus vidas. Este miedo puede ser provocado por algún problema que es al momento del parto. Especialmente esto lo pueden vivir las personas que tienen a Quirón muy cerca del ascendente. Este miedo y dolor intenso también puede venir porque desde niños sus padres los pudieron haber castigado física o verbalmente, incluso de forma cruel. También por haberlos considerado feo en su infancia. Estas personas manifiestan miedo a hacer algo, miedo a decir, miedo a manifestarse como persona, miedo a tomar iniciativas, a iniciar un nuevo proyecto, a manifestar un rechazo de los demás y se rechazan a sí mismos, rechazan su propio cuerpo. También se sienten no atractivos, pero ellos generalmente tienen una virtud sanadora. Eso es algo nato y eso causa gran impacto en las demás personas. Ahora miremos las personas con Quirón en la casa 2, la casa donde gestionamos nuestro ingreso, nuestro dinero. Quirón en esta casa hace sentir a la persona que nada es suficiente, se siente en inferioridad de condiciones respecto a los demás y no importa que tengan recursos, siente que no merecen lo mejor, entonces no se permiten comprar lo mejor para sí mismos, no se permiten comer lo mejor, pero al mismo tiempo están preocupados por su salud. Entonces esas personas pueden caer en problemas de nutrición, anorexia, bulimia. También tienen la característica de que están fijándose, siempre comparándose con los demás. Hay mucha inseguridad y miedo en ellos a perder las cosas que tienen y entonces tienden a guardar las cosas que ya no necesitan. Tienen un problema grande de autoestima, se acomplejan mucho por su cuerpo. Esta composición es muy complicada para gestionar los recursos propios, pero son excelentes para gestionar los recursos de los demás. Y ahí vale la pena notar que son, o sea, la parte emocional y la parte material, la que pueden gestionar ellos en los demás, pero no pueden solucionar sus propios conflictos. Quirón en la casa 3. La casa 3, la casa de los hermanos, del entorno más cercano, de los primeros estudios. Cuando Quirón está en esta casa, probablemente las personas tengan un familiar muy cercano o alguien o otra persona muy cercana que tiene algún problema físico o mental. Ellos se sienten con insuficiencia intelectual frente a los demás. Manifiestan un deseo de muerte. Sienten que le faltan las palabras al momento de expresar lo que sienten. Pasan por periodos de mucho nerviosismo y ansiedad. Son muy reflexivos, muy analíticos. En ocasiones se sienten como si estuvieran locos. Pero todo este dolor y esta tristeza profunda por la adversidad, ellos lo transforman en un deseo de querer ayudar
a los demás a través de la palabra. Un gran representativo de Quirón en la casa 3 es Sigmund Freud. Él canalizó su dolor mediante el psicoanálisis. Ahora vamos a ver a Quirón en la casa 5. Quirón en la casa 5 es la casa de la creatividad, la autoexpresión, los pasatiempos, el juego como aprendizaje, la alegría de vivir ya como persona autónoma. A estas personas con Quirón en la casa 5, algo en su infancia hizo que se cortara su espontaneidad. Por ello, a ellos les molesta ser el centro de atención de algo. Ellos tienen un miedo exagerado al ridículo. Tienen excesiva falta de confianza en sí mismos. Les causa muchísimo temor tener hijos defectuosos. Piensan mucho en ello y esto les causa mucha angustia. Pero es extraño porque ellos al mismo tiempo, a pesar de que no quieren ser el centro de atracción, también quieren ser admirados. Es como una dualidad, por decirlo así. Hay excesiva timidez y ansiedad cuando les toca protagonizar algo. Generalmente pueden ser personas que cuando logran transformar este dolor tan grande, son capaces de entender a los niños y hacen que los niños superen sus miedos. Ellos llegan a ocupar posiciones de terapeutas, psicólogos infantiles, astropsicólogos infantiles. Generalmente les hace mucho bien dedicarse por ejemplo, a dictar talleres de expresión artística, porque con ellos le van a ayudar a los demás, sobre todo a los niños, a recuperar la espontaneidad que han perdido. Y pues eso les hace sentir muy bien. Cuando ellos logran transformar todo este dolor y estas inseguridades, pueden llegar a sentirse incluso más atractivos al momento de la conquista. Ahora Quirón en la casa 6. Las personas que tienen a Quirón en la casa 6 sienten que hay una parte de su cuerpo que no está bien, no es perfecta. Ellos se obsesionan con dietas, con hábitos, tienen la manía de excesiva del orden. Es una organización, tener organizado todo a la perfección. Si esta manía del orden la miramos desde el punto de vista del trabajo, eso es muy bueno. Pero si ellos tratan de trabajar, de organizar, de ponerle orden a la vida de las personas, entonces tienden a agobiarlas. Entonces se pueden quedar sin amigos. Sí deben de trabajar primero en organizar su vida. Estas personas se inclinan mucho por el servicio a los animales. Además, porque esta casa rige la casa de los animales domésticos. Entonces, perfectamente podemos encontrar aquí veterinarios, ¿no? O personas que se dediquen al cuidado de los animales en general. 6. Quirón en la casa 7. Recordemos que es la casa del yo individual y de mi complemento, de mi relación conmigo misma. Las personas con Quirón en la casa 7 tienen miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a la no aceptación. Tienden incluso a no aceptarse a sí mismos. Esto hace que no acepten a los demás como persona. Tienen problemas para expresarse de manera personal. Entonces estas personas renuncian como a sí mismo. O sea, si ellos van a encontrar un rechazo, por ejemplo, en su pareja, o van a encontrar un rechazo en los socios, entonces ellos prefieren como no aportar su parte personal, sus puntos de vista. Pero esto los puede llevar como a unas frustraciones. Entonces, puede ser también que rechacen la vida en pareja o rechacen las asociaciones. Tienen grandes periodos de soledad, ¿no?
Cuando estos periodos de soledad ellos logran como entender eso que les pasa y el porqué de ese dolor, entonces desarrollan una gran capacidad para eh, trabajar con personas que tienen como problemas en la amistad y logran que sean excelentes partners, excelentes compañeros. Eh, o sea, llegan como a enseñar el amor desde un punto incondicional y esto sí les ayuda a sí mismo a superar todas las fobias. Quirón en la casa 8. La casa 8 nosotros la conocemos como la casa de la muerte, del sexo, del lado oscuro, pero en esencia es la casa de nuestra psiquis, de los sentimientos más profundos y entrañables. Es la casa, yo diría que es la casa donde más se siente el dolor quironiano, porque ellos todos piensan mucho en la muerte desde todo punto de vista, en ese poder que tiene la muerte de una relación íntima, la muerte de las personas cercanas, la muerte de sus proyectos. Esto también como la casa 8 rige también la parte sexual, estas personas tienen como pánico a ser víctimas de violencia sexual y esto se vuelven paranoicos, causan traumas psicológicos profundos que los puede llevar a adicciones, porque este miedo también los hace sentir también como si fueran una mala pareja sexual. Estos miedos exigen de un gran conocimiento de sí mismos y los pueden transformar, los puedes transformar volviéndose terapeutas. De la misma manera pueden ayudar a los demás, pero no podrán ayudarse a sí mismos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, tanatólogos natos, personas que pueden ayudar al buen morir de la gente, terapeutas sexuales, bueno, psicólogos, psiquiatras, sanadores y hasta forenses. Bueno, ahora vamos a ver Quirón en la casa 9. Es la casa que nos hace buscar los horizontes lejanos, la visión global, el objetivo de nuestras vidas. Estas personas con Quirón en la casa 9 suelen ser vistos como fundalistas porque no aceptan el punto de vista de los demás. Juzgan mucho. A pesar de que tengan una educación religiosa, filosófica y espiritual, nada para ellos es suficiente. Entonces viven en una constante confrontación. Las personas que logran hacer como el equilibrio de su dolor y logran darle valor a todo ese conocimiento filosófico o ese crecimiento espiritual que tienen, pueden empezar a ayudar a los demás, canalizando su fanatismo eh, y ayudando a los demás a crear como un equilibrio entre lo humano y lo espiritual, lo humano y lo divino. Quirón en la casa 10. La casa 10, la forma de alcanzar nuestras metas sociales y profesionales. La casa de la reputación. Esta herida es no poder encontrar un lugar en el mundo o en la sociedad. Esto les causa un profundo dolor. No logran entender quiénes son, no pueden definir metas y ambiciones, y mucho menos cuál es el legado que pretenden dejar. Quieren lograr algo grande, pero no saben por dónde arrancar. ¿Qué se les aconseja? Pues muchas terapias, entender que los cambios no se dan de un momento a otro, que se empieza por dar pasos pequeños, y esto les permite que entiendan que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Es muy importante aquí que ellos logren hacer este cambio para que no repitan sus mismos errores, no se queden allí en ese círculo de no entender nunca quiénes son. Bueno, vamos llegando a la última casa, Quirón en casa 12, la casa del karma, la casa de la inconsciencia, del infinito.
La herida, casa de la herida del inconsciente profundo. Esta herida generalmente viene desde dolor, desde algún, han pasado algo desde que estaban en el útero. Se traduce mucho caos interno. Es la casa más misteriosa de todas, ¿no? Necesitan periodos de retiro para restaurar su bienestar mental y físico. Sienten el dolor de todos y eso los puede confundir con sus propios problemas, haciéndoles sentir mucho más profundo su dolor. Deben tener mucho cuidado de tratar de evadir a través de las drogas, el alcohol. Estas personas deben tratar de hacer parte, por ejemplo, de un servicio social desinteresado hacia el otro. Valorar esta ayuda y no pretender individualmente acabar, por ejemplo, con el hambre de todo el mundo o con todas las guerras para satisfacción de su alma. Tampoco necesitan ser mártires, ¿no? Pero pueden contribuir desde todo su amor, desde todo su dolor, para mejorar la vida de las personas que tienen este mismo inconveniente, ¿no? Se recomienda que se ayuden profesionalmente porque es una afectación bastante fuerte. Bueno, y de esta manera hemos terminado por el paso por todas las casas de Quirón, nuestro sanador herido. Yo espero que les haya sido de mucha utilidad esta información y que puedan trabajar en el dolor profundo que causa Quirón en cada una de las casas y encuentren ese sentido y ese cambio que necesitan para mitigar ese dolor y esa angustia profunda. Bueno, ya con esto finalizamos. Esta era la presentación que nos envió con su hermosa voz Nilleret. Yo sé que ya quedamos, pero pues aquí nos mantuvimos. Así que, ¿qué tal les pareció? Nilleret, muchas gracias. Yo era mejor dicho, tenía la expectativa en esta conferencia porque yo hablé con Patricia, el famoso Quirón, he investigado, he mirado y no había podido llegar y tú ya me diste cuál es la causa y el problema raíz. Y ya entendí por qué, teniendo a Quirón en la casa 12, en la casa del karma, mi comportamiento, sí, y mi forma de actuar. Ya entendí muchas cosas. Muchas gracias. Muy gentil por tu presentación. Y yo felicito a Nilleret porque a pesar de las circunstancias, cumplió. Me parece alguien demasiado responsable y de admirar, porque pues, yo sé que se le fue la voz, tuvo problemas, inconvenientes, además tenía que trabajar, no sé, me parece que está ahí. Muchas gracias, yo soy amante número 1 de Quirón, me fascina, me encanta. Entonces, bueno, ahí les pedí, sí, súper, Nilleret. Les pedimos disculpas porque nos excedimos nuevamente del tiempo, pues no era el objetivo, pero pues yo creo que valió la pena, pues a los que nos pudimos quedar, porque ahí pudimos conocer un poquito más acerca con esta explicación bien extensa. Escuchamos a Pilar también con todo el tema que astropsicología, y al principio escuchamos a Francisco, sino que sabemos que son temas que como nos encantan, pues queremos compartir y dar toda la información que quisiéramos entregar, pero pues este apenas es el primer espacio que estamos teniendo. Ya sabemos que para la próxima o ajustamos el tiempo o lo ampliamos un poquito. Yo les quiero quitar mucho más tiempo. Hoy terminamos ya el 4º día. Tenemos que dar las gracias porque de gratitud a nuestros docentes, a que todo se ha ido dando para que, como dice Patricia, a pesar de obstáculos, inconvenientes, lo que se haya presentado, llegamos a nuestro 4º día. Solamente nos falta el día de mañana, así que los esperamos puntuales nuevamente a las 6 de la tarde. Esperamos mañana ser cumplidos. Yo sé que ya me estoy volviendo cada día diciéndole lo mismo, pero ustedes mismos saben que no ha sido pues con la mala intención, sino que efectivamente porque queremos que cada uno pueda dar su conferencia. Eso es lo que queríamos, pero hasta el momento vamos cumpliendo en ese sentido. Muchísimas gracias, feliz noche,
Mañana, por ejemplo, vamos a tener, como se dice, sorpresas también. Vamos a tener nuestras 2 conferencias últimas y vamos a tener también el espacio de clausura. Entonces, por favor, todos los que han estado, los esperamos, queremos que nos acompañen para que finalicemos, a pesar de que va a ser viernes, pero ya con eso cerramos nuestro congreso con bombos y platillos y también la inauguración de nuestra Academia Atenas. Feliz noche. Mañana es con la copa de vino, ¿no? Copa virtual de vino ahí, cada uno en su casita, lo que Sí, guste claro. tomar si brindamos ahí, abrimos pantalla y mostramos con qué estamos brindando. Correcto. Muchísimas así gracias. Un Muchas abrazo a gracias. todos, feliz Muchas noche. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien.